San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hace poco escuchaba en la meditación de un hombre conocedor de las Escrituras la traducción que todos hacemos de la palabra teología, que es el conocimiento de Dios. Él hacía la diferencia entre teología y religión. La palabra religión es todo aquello que hacemos para estar bien con Dios, para encontrarnos con Dios, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras buenas obras, etc. Y la palabra teología, dicen aquellos que traducen, es el conocimiento de Dios, es la ciencia que estudia el conocimiento de Dios. Ahora, en este momento, en este relato que Jesucristo tiene con sus discípulos y que el Evangelio de San Juan transcribe, encontramos el momento en donde Jesucristo se presenta como el camino para llegar al Padre. Y esto arranca esta expresión de Felipe que le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ese deseo que tenía Felipe, Señor, muéstranos el Padre, es la teología práctica, es el deseo del corazón del ser humano sincero de querer conocer a Dios. Miren, Felipe acá muestra aquello que nacía en su corazón, la verdadera cara de la teología, ver a Dios, saber más de Él, conocer más de Él. Hay dos aspectos de la teología, un sentido teórico, que es aquello que encontramos en la Escritura que nos cuenta acerca de Dios y que por fe lo creemos y lo recibimos. Y está el otro aspecto más práctico que tiene que ver con lo vivencial, con lo experimental. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. El Señor Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 57 dice: el que me come, él también vivirá por mí. Y esto es algo más de tipo vívido, es algo aquello que uno puede experimentar con Dios. Acá Felipe dice: muéstranos el Padre, ver al Padre, eso basta para el hombre humilde, para el corazón que desea tener la eternidad, la divinidad consigo y comprender realmente más de Dios. Muéstranos, quisiéramos verle. Eso es lo que Moisés también oró en una ocasión. Le dijo a Dios: muéstrame tu gloria. Quisiera percibir tu gloria. Allí, cuando vemos a Dios, las dudas se terminan, la inquietud, el afán, nos basta. Para el alma es suficiente, eso alcanza. Tener a Dios al alcance de nuestra comprensión. Ahora, fíjense la respuesta del Señor Jesucristo. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Es posible tener una teología correcta, querer conocer más a Dios, buscar más de Él y sin embargo hacerlo por la forma incorrecta. Allí el Señor Jesús le declara a Felipe y podemos ver casi su sorpresa. Pero Felipe dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Era posible querer saber más de Dios y no darse cuenta que la revelación de Dios estaba con ellos.
no podíamos imaginar esta respuesta del Señor Jesucristo, la intensidad de esta respuesta. Felipe, date cuenta que quien está contigo es el Dios viviente. Era posible que Felipe no imaginara que ese carpintero humilde representaba la divinidad. Allí en su plenitud estaba en ese hombre, en ese carpintero. Y sin embargo era el Señor el que los argumenta. Miren, inmediatamente les dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y acá está el otro argumento que el Señor Jesucristo presenta para que los hombres como Felipe, como usted, como yo, podamos confiar en este Salvador Jesucristo. Dice, créanme por las mismas obras. ¿Y cuáles eran las obras que Jesucristo presenta como sello, como documento de su divinidad? En una ocasión, en el Evangelio de San Lucas, nos cuenta que vienen los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle al Señor Jesucristo acerca de su autoridad, si Él realmente era el Mesías. Y dice la Biblia que Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos. Dice, cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando el Señor Jesucristo es confrontado con esta pregunta, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú aquel quien la Biblia dice que las Escrituras profetizaban que habría de venir? Y esta pregunta es enviado por aquel que había estado predicando antes el arrepentimiento a toda la nación de Israel, Juan el Bautista. Entonces el Señor Jesús les dice, bueno, vayan y respóndale a Juan lo que todo el mundo está percibiendo y lo que ustedes mismos como discípulos de Juan ven. Los muertos son resucitados, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, aquellos lisiados, discapacitados caminan, etcétera, etcétera. El Señor presenta como sello de su divinidad los milagros que había hecho. Ahora, es muy posible que nos quedemos con solamente el concepto humano. Son milagros. Miren, hay un texto en las Escrituras que nos muestran algo que realmente al leerlo se nos eriza la piel, porque hay una afirmación hecha por Dios a Moisés que nos sorprende. Dice en el libro de Éxodo, el capítulo 4, versículo 11, Dios estaba encomendando a Moisés una tarea de ir a retirar su pueblo, a rescatar a su pueblo de Egipto, a la nación de Israel de Egipto. Entonces Moisés le argumenta que él era torpe de lengua, que no sabía hablar. Y Dios le dice, capítulo 4, versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Miren qué tremenda esta afirmación. Dios dice que Él es el que hizo al ciego, Él hizo al sordo, Él hizo al mudo, Él hizo al lisiado. No escapa a la responsabilidad de esta situación, Dios. No vamos a meditar en el por qué o en el para qué,
Pero allí entendemos un poco la respuesta del Señor Jesucristo. Si Dios hizo a las personas con aquellas características, solamente Dios puede corregir. Ningún hombre puede corregir esta condición del hombre ciego. Si Dios lo hizo ciego, solamente alguien que era Dios podía venir y cambiar esa condición. Si era Dios quien había hecho al sordo, solamente alguien que era Dios podía volver a corregir eso que Dios había hecho. Ningún ángel del cielo o del infierno se atrevería a cambiar esto que Dios había hecho. No tenía el poder, no tenía la autoridad. Solamente Dios puede cambiar aquello que Dios mismo ha hecho. Por eso, cuando vemos que los argumentos del Señor Jesucristo, cuando presenta aquellas cosas que había hecho, están demostrando su divinidad, porque solamente Dios podía cambiar aquello que Dios mismo había hecho. Y no solamente esto, la respuesta del Señor Jesucristo no era una respuesta, por así decir, solamente para que ellos vieran eso que estaba ocurriendo. Cualquier conocedor de las Escrituras sabría que esta era una respuesta que Dios le había dado a Moisés. Él hizo al ciego, él hizo al mudo, y solamente Dios puede dar vista al ciego, hacer hablar al mudo, hacer oír al sordo. Solamente Dios lo podía hacer. El Señor Jesucristo le estaba contando que esto era un relato de la Escritura y que se encontraba en el libro de Isaías. Habían profecías en el Antiguo Testamento que estaban escritas en los libros de los profetas. Cuando Juan el Bautista comienza a predicar y le envían a preguntar a él, ¿quién eres tú? Él dice, yo soy una voz que clama en el desierto y estoy preparando el camino del Señor, Dios que se habrá de manifestar a Israel. Esto estaba en el libro del profeta Isaías en el capítulo 40. Ahora el Señor Jesucristo, cuando le contesta a Juan el Bautista a través de sus discípulos, lo envía también a los discípulos que le cuenten lo que habían visto, pero le está señalando otro pasaje de la Escritura, Isaías 35. El Señor les dice, Juan el Bautista se presenta en su carta de presentación, era Isaías 40, el Mesías se presenta con Isaías capítulo 35. ¿Y qué decía Isaías capítulo 35 proféticamente acerca del Mesías, de Dios hecho hombre? Miren lo que dice Isaías capítulo 35. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esta es la profecía que Isaías había relatado en el capítulo 35 y que el Señor Jesús presenta como argumento de su divinidad, ya sea para las personas, ya sea para los discípulos de él que convivían con él en los mismos lugares, ya sea para Juan el Bautista. Miren que los ciegos ven, los sordos oyen, aquellos lisiados pueden volver a caminar, los muertos son resucitados. ¿Quién iba a hacer esto?
Dios, solamente Él estaba profetizado en Isaías capítulo 35, pero decía algo más. Dice, miren, los lugares desiertos van a ver la gloria, la hermosura del Dios nuestro y se alegrarán. Y esto nos lleva a los momentos en donde la Biblia nos dice que Jesucristo se retiraba a los lugares desiertos. Hace poco veía un documental en donde aquellos lugares son los lugares con más temperatura de toda la tierra, aquellos lugares desiertos, temperaturas tremendas. Sin embargo, nos dice, miren, esos lugares desiertos se van a alegrar. ¿Por qué? Porque van a ver la gloria del Dios nuestro. Y nos lleva a aquellos momentos en donde Jesucristo se retiraba a los lugares desiertos para orar. No nos cuenta los evangelios, pero no tenemos duda de que aquellos lugares desiertos se alegraban de ver al Dios hecho hombre allí en su humanidad, orando, pidiendo, intercediendo por los hombres, para que los hombres se arrepientan, para que se vuelvan a Él, para que pudieran comprender que era la manifestación viviente del Dios viviente en un hombre. Dice, la plenitud de la divinidad se agradó de habitar en un hombre, Jesucristo. Esta es la verdadera teología. Este es el verdadero conocimiento de Dios. Jesucristo explica al Dios vivo. Por eso dice, se va a cumplir cuando Dios venga, Dios mismo vendrá y salvará a los hombres. Y las señales que hará es aquello que solamente Dios puede hacer y que es dar vuelta a aquello mismo que Dios había hecho. Dios había hecho al ciego, al sordo, al mudo, y solamente Dios puede darle una condición normal, natural, como todos los demás. Y Jesucristo lo hizo, y esa fue la presentación de Él. Dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor dice, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por sus palabras y también por sus obras. Porque solamente Dios puede hacer aquellas cosas que solamente Dios ha hecho antes. Jesucristo explica realmente el carácter de Dios, la forma de Dios, el poder de Dios, la hermosura de Dios, el camino de Dios. Dice, este es un camino de santidad. Por más torpe que sean los hombres, pueden transitar por él porque Él mismo está con ellos. Todo aquel que confía en Jesucristo, Él le toma de la mano, le lleva y le muestra. Miren, el apóstol Pablo comprendió realmente esto que el Señor Jesús dijo. Él como judío conocía las escrituras del Antiguo Testamento, la afirmación de Dios a Moisés, y también compartía el anhelo de Felipe de conocer más de Dios, pero comprendió que solamente Jesucristo podía revelar realmente la plenitud de Dios. Por eso en el libro de Filipenses, él dice que prosigue para ver si puede conocer más a Jesucristo, porque solamente el Señor Jesús puede explicar al Padre. Conocerle a Él es conocerle al Dios vivo. Comprender y leer solamente el Antiguo Testamento nos da una imagen imperfecta de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo viene y hace todo lo que hace, dice lo que dice, vive, entrega su vida de una forma sobrenatural, solamente que Dios lo puede explicar. Eso es conocer a Dios. Ese amor entregado en la cruz es algo que solamente Dios lo puede demostrar. Por eso, cuando nosotros queremos explicar nuestra teología, ¿quién es nuestra teología? Jesucristo. Conocerle a Él es conocer a Dios. Quisiéramos que fuera este anhelo de Felipe, nuestro anhelo. Señor, muéstranos al Padre. Señor, muéstranos más de ti. Señor Jesús,
ayúdame a conocerte más, a comprenderte más. Quisiera percibir más de tu poder, de tu carácter. Mi alma es como aquel desierto que te contemplaba, donde el calor, el vacío, la aridez está, pero quisiera esa transformación. Dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, por la presencia del Dios, de la hermosura. Aquel lugar desierto se alegraba porque Dios hecho hombre había venido a visitar y hacía de aquel lugar desierto su lugar de oración. Mi alma es como aquel lugar desierto que necesita la manifestación de Jesucristo. Conocerle más a Él es nuestra verdadera teología, es nuestro verdadero conocimiento de Dios. Y ojalá pudiéramos avanzar, como el apóstol Pablo dice, todas las cosas que para mí tenían algún valor las estimo como basura, porque quiero conocerle más a Él. Mi alma se extiende hacia la presencia del Señor Jesús. Mi anhelo, mi oración es, Señor, muéstrame más de ti. Abre mis ojos para que pueda percibirte más. Abre mi alma para que pueda recibir más de ti. Abre los oídos de mi espíritu para saber, para oír más de ti. Quisiera comer más de ti, beber más de ti. Nuestra verdadera teología, nuestro verdadero conocimiento de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre. Ojalá compartamos este deseo, este anhelo, que a Él sea la gloria y que podamos decir amén a esto. Que así sea. Amén.